Hola, mis buenos amigos y compañeros en lectura de la palabra de Dios. Ahora nos corresponde Marcos capítulo 11 y estamos por entrar a la última semana de la vida del Señor Jesucristo antes de que muriera. La última semana. Capítulo número 11, la entrada triunfal en Jerusalén. Una entrada triunfal que pudiera parecerse como entrando con ejércitos. Sin embargo, es algo diferente a lo que nosotros nos hemos podido, y ellos también, los discípulos, se han podido imaginar. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, prácticamente ya en Jerusalén, Jesús envió dos de sus discípulos y les dice: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Significado de ese pollino, de ese burrito. Bueno, vamos a continuar, pero ahí está la inquietud. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el burrito? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, sobre un burrito. Y miren, los burritos no son precisamente muy dóciles que digamos. Bueno, pero sigo leyendo. También muchos tendían sus mantos por el camino. Miren, algo espontáneo. La gente que reconocía en Jesús el Mesías, al hijo de David, como decía Bartimeo el ciego, empezaron a tirar sus mantos para que él pasara por encima de ellos. Un gesto simbólico. Tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, era un reconocimiento popular de que había alguien especial avanzando, montado en ese burrito. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Posiblemente algunos estaban esperando que el Señor se levantara en armas, ¿verdad?, con un ejército poderoso, ir en contra de todos los poderes romanos y de toda la humanidad, ¿verdad?, como hasta el día de hoy creen muchos judíos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, muy cerquita de allí, con los 12. Y en Betania pues vivían sus buenos amigos, Marta, María, ¿verdad? Y aquí no se menciona de la resurrección de Lázaro, pero ahí también, los tres hermanos. Luego viene la maldición de una higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Extraña cosa que hizo Jesús en relación a esta higuera. Y hermanos, tiempo me falta para poder comentar todo, pero yo creo que allí en tu grupo de estudio bíblico, con tu pastor, con tus hermanos, pueden profundizar en esto y en muchas otras cosas. Vinieron pues a Jerusalén después de esa maldición, de ese evento extraño. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Au! Tremenda acusación del Señor. Primero, la palabra del Señor contra esa higuera estéril, que resultó estéril. No era tiempo de higos, pero podía tener higos, por supuesto. Y luego viene sobre los judíos. Debe haber alguna relación allí. Hay que preguntar. Te animo a eso. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Toda esa semana normalmente el Señor llegaba a Jerusalén y se regresaba a Betania. Esa era más o menos la dinámica de cada día. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Tened fe en Dios, tened fe en Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tened fe en Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ya aparece misa. Tened fe en Dios. Aleluya. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tened fe en Dios. Bendito Dios, aleluya. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad? Una pregunta fuerte que Jesús evitó responder directamente. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Mira. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fue muy diferente cuando el Señor días más adelante fue llevado a juicio y el sumo sacerdote le dice: te conjuro para que nos digas a la autoridad. Y el Señor respondió, ¿verdad? El Señor le respondió en esa ocasión directamente, y fue cuando se desgarraron, rompieron las vestiduras, ¿verdad? Algunas partes eran propias para romperse, y decir: este hombre ha blasfemado, es digno de muerte. Mis amados hermanos, seguimos caminando con Jesús y viendo todas estas cosas que están sucediendo, y hay que preguntarle: Señor, ¿qué significa todo esto? Señor, ¿qué significa todo esto? Ayúdame, ilumina. Y seguramente que Dios nos va a ir iluminando. Poco a poco vamos a ir encontrando respuesta y respuesta, pero hay que hacerlo juntos, como discípulos, con un discipulado, respetando a nuestros maestros, a nuestros líderes, al pastor de la iglesia. Mis amados hermanos, que Dios te bendiga y te guarde.
que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.